Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la Conferencia Por Su Causa 2022. Pelea la buena batalla. Plenaria, la lucha es hasta el final. Junto al pastor Héctor Salcedo. Sean todos bienvenidos. Uno, dos. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo, es un privilegio estar aquí con ustedes. Estas son semanas para nosotros, las semanas previas y la semana de Por Su Causa, que son de los eventos que traen mucho gozo a nuestra iglesia y a nuestro equipo de trabajo. Hay mucho trabajo, pero los gozos que uno experimenta compensan con creces las penurias experimentadas. Entonces, para nosotros es un placer poder servirles, poder acompañarles y que podamos todos adorar juntos a nuestro Señor. Quisiera que me acompañaran a orar brevemente por este momento de la predicación de la palabra. Señor, nosotros estamos aquí como receptores de tu gracia. Ninguno de nosotros es fuente de vida, ni fuente de verdad, ni fuente de luz. Tú lo eres. Por tanto, Señor, dependemos de ti. Comenzando con el que predique en este momento, tenemos una absoluta y total dependencia de la guía de tu Espíritu y de que tú hagas un trabajo con lo que se va a hablar en los corazones de los presentes. Señor, mis palabras no tienen poder, las tuyas sí. Por lo tanto, yo te pido, como decía el pastor Sugel antes de mí, que tomes este hombre, este necio, y lo uses para tu gloria. Es tu causa la que queremos exaltar, no la nuestra. Exáltate, Señor. Amén y amén. Pues bien, hermanos, el Señor una vez más nos hable a través de su palabra. Y han sido días largos, pero días desafiantes, días donde hemos podido entender mejor la naturaleza de la lucha y de la batalla que tenemos, en qué consiste realmente nuestra carrera, nuestro caminar cristiano. Y en esta ocasión no es la excepción, queremos traer un poco más de luz bíblica acerca de la realidad que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado luchar. Yo quisiera que buscáramos Hebreos 12, es un texto conocido de la palabra. Y el mensaje que pretendo predicar se titula Pelea la buena batalla, o más bien la lucha es hasta el final, en el contexto de la conferencia Pelea la buena batalla. La lucha es hasta el final. Hebreos 12, vamos a leer los primeros 4 versos de la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Como les decía, esto es un texto que muchos de nosotros conocemos, quizás la frase de que Cristo es o Jesús es el autor y consumador de la fe, es de las frases más memorizadas de toda la Escritura. Y hay verdades aquí que son útiles precisamente al tema que nos ha tocado abordar en esta conferencia, de que estamos en una batalla y que la batalla es buena para ser peleada cuando la peleamos en las armas de nuestro Dios.
La aparente situación que estaban viviendo los hebreos, o por lo menos un buen grupo de los hebreos a los que fue escrita esta carta, es que algunos de ellos se habían cansado de su caminar cristiano. Se habían desgastado en el camino. Su vida de fe ya no tenía el mismo ímpetu, ni la misma devoción, ni la misma entrega que al inicio. Una experiencia realmente no única de ellos, muy común a la vida cristiana, pero por lo visto esto era lo que ellos estaban experimentando entre otras cosas. Habían también desvíos y demás, pero en este texto en particular, este es el contexto que lo trae a colación, que lo produce. Y leamos un par de versos en el mismo libro de Hebreos para entender esa situación que describo de desánimo, de desdén, de apatía hacia las cosas espirituales por alguna especie de cansancio y hartazgo a las que algunos de ellos se habían llegado. Miren cómo dice Hebreos 2:3, hablando el autor, diciéndole a estos hebreos, les pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Había por lo visto un descuido de la salvación, del tesoro del Evangelio entre ellos. Ya no había el mismo ímpetu, como les decía, y el mismo esmero que hubo al principio. Otro pasaje un poquito más adelante, Hebreos 3:12, les advierte entonces el autor y les dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Una vez más, se hace alusión a una condición espiritual que por lo visto había dejado de ser vibrante entre ellos. Un poco más adelante también el autor de Hebreos en 5:12 les dice lo siguiente, y esto es una reprensión por el estancamiento espiritual que algunos de ellos estaban evidenciando, y les dice: pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Por lo visto algunos de ellos se habían estancado en su crecimiento espiritual, y él dice: tenemos que enseñarle de nuevo los oráculos iniciales, las enseñanzas básicas de la fe cristiana, porque no pueden recibir un alimento más pesado que ese. Y así nosotros vemos otros pasajes en el mismo libro de Hebreos donde se hace alusión a esta condición espiritual de desgaste. Una condición típica del ser humano. Somos frágiles, somos pecadores. Tendemos precisamente a cansarnos de las cosas, aún de las cosas que nos hacen bien. De manera extraña, nosotros en nuestro caminar en la vida y en el caminar cristiano, rutinizamos lo glorioso y nos cansamos de lo correcto. En algunas ocasiones, cuando yo voy manejando en la carretera, no sé si a alguno les pasa, a mí me da sueño, sobre todo si es después de comida. Y yo he leído que hay personas que han tenido accidentes fatales porque se quedan a dormir o se quedan dormidos al manejar. Y es una situación extraña porque uno diría, bueno, lo lógico es que una persona prefiera vivir que dormir. ¿Cómo así que se quedó dormido a expensas de su propia vida? A mí mi esposa me ha preguntado a veces: ¿tú tienes sueño? Yo tengo sueño. Y le digo: no, yo estoy bien. Yo no sé a quién quiero impresionar. Pero es chocante ver cómo nosotros nos dormimos muchas veces, en ocasiones, en momentos y con cosas que son vitales y fundamentales para nuestra vida, poniendo en riesgo nuestra vida física o nuestra vida espiritual. A veces estamos durmiendo. Y esa es la razón del llamado precisamente de Hebreos 12, del 1 al 4 que leímos. Es un llamado a correr la carrera, como ustedes leyeron, que tenemos por delante. Y hace entonces en ese señalamiento y en ese llamado
entrega 4 consideraciones que nosotros debemos observar para combatir precisamente esa tendencia al desgaste que es tan natural en nosotros. Esa facilidad con la que el sueño espiritual nos vence y ponemos en riesgo, como decía, la vida misma porque estamos sencillamente durmiendo. Él quiere entonces advertirnos y darnos algunos consejos y algunos mandatos de cómo evitar un desvío que pueda ser fatal en nuestro caminar. Y veamos entonces la primera de esas consideraciones que debemos tener en cuenta: cómo nosotros como creyentes vamos a prevenir este desgaste típico que a muchos nos llega o en el que quizás algunos de nosotros estamos. Recordemos que la carrera cristiana no se trata de una carrera de 1 año, de 2 años, de 3 años. Es una carrera larga de toda la vida. Por lo tanto, el propósito es encontrar la gracia de Dios y los mecanismos que Él ha dispuesto para nosotros para que podamos precisamente llegar al final. Ayer el pastor Otto nos recordaba cómo muchas veces comenzamos bien y muchos comienzan bien pero terminan mal. Y no estamos aquí para dejar las cosas a medio término, y Cristo no murió por nosotros para que nosotros arranquemos bien y terminemos mal. Y el primer aspecto, la primera consideración que nosotros vemos en este texto está precisamente en el versículo 1, cuando Él les dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Al final de ese versículo dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, puesto que tenemos en derredor tan gran nube de testigos. Cuando nosotros leemos eso, lo primero que viene a nuestra mente es como que hay una especie de grada celestial desde donde la gente nos observa a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿No les parece eso? A mí me parece a veces cuando lo leo, pero cuando lo estudio se me disipa esa concepción, entiendo que errada. Hay algunos pasajes bíblicos que dicen que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Hay algunas informaciones, parece, que de aquí llegan allá. Pero en realidad, yo no creo que los santos están viendo para acá abajo cuando tienen la gloriosa presencia de nuestro Dios frente a ellos. Por lo visto, esta nube de testigos se hace alusión a ella, no tanto porque ellos nos ven, sino porque nosotros debemos verlos a ellos, cómo ellos vivieron, lo que ellos hicieron. En esta ocasión, la palabra testigo no significa una persona que está presenciando algo, sino alguien que da testimonio de algo. Ese es el uso de la palabra que se dice aquí. Esta gente está dando testimonio de algo. ¿Y quiénes son estos testigos entonces? Esta gente a la que nosotros debemos ver. Bueno, este capítulo 12, fíjense que comienza con un por tanto, puesto que tenemos en derredor tan gran nube de testigos. Ese por tanto conecta con el versículo del capítulo anterior y todo el capítulo anterior. Yo sé que ustedes han escuchado esto, la mayoría por lo menos. Es el famosísimo Salón de la Fama de la Fe. Todo el capítulo 11 es un recorrido por hombres y mujeres que fueron fieles a Dios en su vida de fe. Y el capítulo es un aplauso a la vida de fe de estos hombres y mujeres. De hecho, el capítulo 11, al que se hace referencia en el por tanto, comienza con la conocidísima frase: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y agrega: por ella recibieron aprobación los antiguos, los que nos antecedieron. Dios los aprobó, Dios los aplaudió, Dios los respaldó. Y permítame leer este pasaje, este párrafo tal cual lo escribí, porque expresa una idea muy clara que quiero comunicar. Comenzando con Abel, el hijo de Adán y Eva, en ese capítulo 11. Comenzando con Abel, en 19 ocasiones, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, hace referencia a la expresión por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, 19 veces en un capítulo. Y esa expresión se aplica a todas las hazañas
que hicieron esta larga lista de personajes, de héroes de la fe del pasado, y nos muestran con su vida, con sus hazañas, que la carrera cristiana, la lucha en la que nos encontramos, la batalla de la cual estamos hablando en esta conferencia, se libra por fe. Es decir, confiando plenamente en nuestro Dios soberano y confiando que Él siempre actúa de una forma sabia, justa, amorosa y fiel. A pesar de que muchas veces no entendamos lo que Él hace y ni siquiera veamos señales concretas de lo que está haciendo. La fe se aferra a lo que Dios es y a sus promesas, no a las evidencias. Pablo, de hecho, en 1 Corintios dice que por fe vivimos y no por vista. Y habiendo dicho eso, entonces, luego de haber presentado múltiples personajes, el autor de Hebreos en el verso 13 dice que todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y las aceptaron con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dicho eso, el versículo 16 del capítulo 11 agrega: por lo cual Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos, y les ha preparado una ciudad. De hecho, el versículo 38 pone como un broche de oro y dice que Dios dijo, o Dios entiende, que esta gente vivía en un mundo y el mundo no era digno de ellos. Yo me pregunto, ¿tú no quisieras ese elogio de parte de Dios? El mundo no es digno de ti, que el mundo no sea digno de mí. Y lo que el autor de Hebreos entonces nos está diciendo en el por tanto, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, es míralos, mira estas personas, recibe su testimonio, su vida proclama a viva voz que la vida enfocada, dedicada, invertida en Dios y en su causa, no solo es posible para un ser humano, porque todos ellos eran seres humanos, eran ángeles que vinieron a la tierra, es posible, sino que es gloriosa. Y ojo, para Dios es gloriosa. Puede ser que no brille tanto aquí, pero no pasa desapercibida en los cielos. Entonces, cuando yo veo esa primera expresión de que, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, no sé si ustedes han escuchado el refrán de que mal de muchos, consuelo de tontos. Yo les propongo otro refrán: ejemplo de muchos, estímulo de sabios. Esos son ellos para nosotros, un estímulo constante de que la vida de fe, una vida dedicada, invertida a Dios y su causa, es una vida posible y gloriosa. A veces nosotros vemos personas con grandes destrezas, a veces deportivas, a veces intelectuales, a veces vemos una película y vemos estas hazañas que esta gente hace en el deporte o con su intelecto o en algo que vemos en una película y salimos como animados a reproducir esas cosas. No sé si a ustedes les pasa. Yo recuerdo hace muchos años que cuando aquí se hacía automovilismo, en la cumbre había una pista de automóviles y se corrían automóviles. Aquí ya hay varias generaciones representadas, por lo tanto algunos se recordarán. Cuando uno salía de esas carreras, todo el mundo salía compitiendo. Había unos tietos de carro que era el lumazo atrás y ellos pensaban que estaban comiéndosela. O sea, ellos pensaban que estaban logrando una gran velocidad y era el ruidazo y el sucio. Claro, el ejemplo de los vehículos que ellos presenciaron los estimuló a hacer lo que ellos podían con lo que tenían. A veces nosotros vemos los grandes deportistas, los futbolistas, ven a Messi, yo veo a un tenista que me gusta, o quizás un basquetbolista ve a LeBron o a Jordan, y vemos que ellos hacen las cosas tan fáciles, tan fluidas. Entonces en el próximo juego uno quiere reproducir esa fluidez. Y uno dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, en realidad esto es diferente en un sentido.
Porque nosotros tenemos con nosotros la presencia del mismo Dios que habilitó a estos personajes, que capacitó a estos personajes, que los levantó en un momento dado y los usó para su gloria. Y es ese mismo Dios que ha puesto su Espíritu en nosotros y por el cual nosotros hemos de vivir. Entonces, una vida de fe que sea resistente al desgaste es una vida que observa el ejemplo de otros que nos han antecedido y quiere reproducir en su propia vida las hazañas no de los personajes, sino de Dios a través de ellos. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en un primer punto, una primera consideración de cómo combatir el desgaste. Hay una segunda consideración también, que está precisamente en la segunda frase del versículo 1, dice: puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso es lo segundo entonces que tenemos que hacer nosotros. Aquí se está haciendo una analogía entre la vida cristiana y una carrera. Esa es la analogía que el autor quiere seguir. Y usa esta expresión de despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, haciendo alusión, esa frase es análoga a un proceso de preparación que el atleta tiene antes de correr. Él se prepara. Él anticipa qué carrera, qué tipo de carrera es que él va a correr. En este caso dice despójate, se despojaba del peso, era muy común en el pasado y también hoy en día. Hoy vemos que cuando se producen carreras de cualquier naturaleza, los atletas corren prácticamente sin ropa. De hecho, en un momento de la historia, las Olimpiadas se jugaron con atletas totalmente desnudos. Ya eso no ocurre, gracias a Dios. Pero esa es la analogía. La analogía es que el atleta que va a correr una carrera se prepara. Tiene en cuenta que él necesita considerar ciertos aspectos para que le vaya bien en su carrera. El atleta improvisado es un fracaso como atleta. El atleta que no se anticipa y no se prepara es un fracaso. El atleta que no trabaja previo a la carrera es un fracaso. Si el corredor no llega a la meta, no puede alegar que es el terreno que tuvo la culpa, o el calor, o la altura, sino que él no supo prepararse para la carrera que él iba a tener. Es su responsabilidad prepararse para la carrera y de nadie más. Y esa es la realidad de la carrera cristiana, del caminar cristiano que nos ha tocado vivir. En esta conferencia se nos ha dicho que la mentira es la principal arma de Satanás para desviarnos. Nos miente acerca de diferentes cosas. El mundo está plagado de las mentiras de Satanás. A veces son mentiras que tienen que ver con Dios. Y lo que nosotros percibimos, las cosas que la gente cree de Dios y lo que se cree de Dios en el mundo, es como que Dios no es tan santo, ni tan justo, ni tan digno como la Biblia dice que Él es. Por lo tanto, como no es un Dios nada, el Dios que se piensa fuera de la iglesia, no es un Dios digno de nuestra total entrega. Una persona entregada a Dios es un fanático, es un radical que no tiene sentido que lo haga, porque el Dios que ellos predican no es tan glorioso ni tan bueno. Son mentiras de Dios. Pero a veces hay mentiras que nosotros creemos que son acerca de lo que es el ser humano. Y como que paradójicamente el mundo disminuye a Dios, pero aumenta el ser humano. Entonces ahora la visión humana del mundo es que el hombre es más de lo que realmente es. Que el hombre es mejor de lo que realmente es. Y el problema del hombre no es el corazón, no son sus motivaciones, no son sus apetitos desenfrenados. No, ese no es el problema. El problema es la educación. O el problema es la corrupción gubernamental o la brecha digital. Si acortamos la brecha digital, resolvemos el problema del ser humano. Estoy simplificando las cosas. Pero no solamente hay mentiras de Dios, del hombre, hay mentiras también acerca de lo que el mundo y la vida es. Algunos entienden que la vida es precisamente un tiempo para pasarla lo mejor posible. Y asocian que la vida bien vivida es la vida menos sufrida. Ciertamente, nadie quiere sufrir por gusto,
Pero en general, yo les puedo decir, a partir de la Escritura, que en general las vidas más significativas son las que tienen un alto contenido de sufrimiento. Parecería que hay una relación en cómo Dios ha organizado el mundo de que eso sea así. Entonces, hermanos, con todas estas mentiras que hay en el mundo, el problema es que esas mentiras dan fruto si yo las dejo sembrar en mi mente. Al final, el responsable de mi desvío no son las mentiras, soy yo. Si yo no me preparo, si yo no me cultivo, si yo no me formo, si mi mente no es transformada por una nueva manera de pensar según la palabra, entonces yo soy un terreno fértil para que las mentiras sembradas den fruto. Pablo decía acerca de él en 1 Corintios 9, por tanto, yo de esta manera corro. Qué bueno que usa la misma analogía. Yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otros, venga a ser descalificado. Miren cómo otra traducción lo pone en cuanto al golpeo del cuerpo. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Aquí hay un atleta preparándose, formando su mente, su comprensión, su entendimiento. Sin preparación, hermanos, no llegaremos muy lejos. Sin formación de nuestra manera de pensar, no llegaremos muy lejos. Si descuidamos nuestra devoción con Dios, si descuidamos nuestro estudio de la palabra, si descuidamos la comunión de los hermanos, si descuidamos las cosas que Dios ha provisto para que nosotros seamos formados, entonces vamos a ser presa fácil de las mentiras del enemigo. Sin un esfuerzo intencional a desarrollarnos y a crecer espiritualmente, no habrá progreso duradero. Sin una conciencia de que necesitamos batallar contra nosotros mismos, no avanzaremos. Nosotros necesitamos trabajar en nosotros. Y esa frase de que nos despojemos de todo peso y del pecado habla de la preparación, pero no pasen por alto que él hace una distinción entre peso y pecado. Hay que despojarse del peso, pero del pecado también. ¿Pero y qué es el peso? El pecado no es un peso también, es un peso también, pero hay otro tipo de peso que no es pecado. Y él lo distingue, y es bueno que lo distingamos. Nosotros ya dijimos que los atletas tratan de competir de la manera más ligera posible. De esa misma manera, el creyente debe identificar todo lo que represente un obstáculo, un peso para su florecimiento y fidelidad como hijo de Dios. Miren cómo este autor, William MacDonald, define este concepto de peso. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con la palabra peso? Los pesos son cosas que pueden ser inocentes en sí mismas, pero que dificultan el avance. Puede tratarse de posesiones materiales, de vínculos familiares, de amor por la comodidad, de hobbies, de trivialidades, de una actitud indiferente hacia lo espiritual. En las carreras olímpicas no hay normas contra el llevar comida o bebida, pero el corredor que esto soy yo que lo agrego, el corredor que se harta de las cosas que no son importantes, no va a ganar la carrera. Ustedes han visto lo que los bateadores hacen, ¿verdad? Que a veces los bateadores toman una pesa, un anillo de pesa y se lo ponen al bate. Pesa como 1 libra, 3/4 de libra, y ellos hacen algunos swings, pero no se le ocurre a ningún bateador ir a competir, ir a batear con la pesa colocada. Se quita el peso para que su swing sea completo, rápido. Ese es el segundo aspecto que nosotros debemos considerar si nosotros vamos a estar en esta carrera hasta el final. Tú tienes que prepararte, tú tienes que formarte, tú eres un discípulo de Jesús. El cristiano es un estudiante de Dios. Y en la medida que estudia a Dios, él es transformado. Él no estudia a Dios para ser un teólogo simplemente, él estudia a Dios para ser un individuo que vive lo que aprende. Es el propósito de la Escritura transformarnos a la imagen de su Hijo precisamente. Pero hay un tercer aspecto que el autor nos deja ver
Además de considerar la nube de testigos, además de estar pendientes de la preparación que requerimos, tenemos que saber que esta es una carrera que se corre con paciencia. Miren cómo lo dice al final del versículo 1, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Inmediatamente al autor agregar esa expresión de que tenemos que correr con paciencia, él nos está hablando de qué tipo de carrera es. La Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional no usan la palabra paciencia, sino perseverancia. Y es una expresión que significa no simplemente esperar, porque la palabra paciencia significa como esperar. Eso es lo que más o menos entendemos a nivel general, saber esperar. Pero la palabra que se usa aquí, que es hipomone, en el original significa esperar a pesar de la oposición y de las dificultades. O sea, es una capacidad de aguante, no solamente de esperar, no solamente de dilatar, sino de aguante. Resiliencia es el término moderno. Yo no sé si ese término existía antes, pero yo realmente lo comencé a oír hace como un año. Ahora todo el mundo es resiliencia, resiliencia. Hasta los hamburgues tienen resiliencia. Resiliencia, resiliencia. Bueno, nosotros necesitamos resiliencia, aguante, resistencia. La carrera no es fácil y no es corta. Por eso dice el autor de Hebreos que tenemos que correrla con perseverancia. Y de hecho la palabra carrera es nada más y nada menos que agonía, esfuerzo, dedicación. Sí, claro que tenemos la ayuda de Dios, claro que tenemos el respaldo de Dios. Dios nos salvó, de hecho, nos ha puesto su espíritu en nosotros, pero nos dice a nosotros, corran la carrera. Él nos hizo atletas. Que tú haces parado y sentado. Esa es la idea. Entonces es una carrera que no es de velocidad, es de largo alcance y es con obstáculos. Y tenemos que evitar a toda costa que nos gane el desánimo y la impaciencia que a veces nos entra por obtener resultados terrenales. Y eso es particularmente difícil en la generación que vivimos, una generación impaciente. Y nosotros hemos aprendido esa impaciencia y somos impacientes. Con resultados. Queremos las cosas inmediatamente. Este individuo, apellido Nolan, es un profesor de historia militar en la Universidad de Boston. Me pareció interesante algo que escribió acerca de las guerras y las batallas. Y él dice, deberíamos afrontar la triste realidad de que generalmente las guerras más trascendentales se ganaron gracias al desgaste y a las masacres, no a los soldados heroicos o al ingenio. No son los genios los que ganan las guerras, sino el desgaste y el debilitamiento. Cierro la cita. Él escribió un libro al respecto de cómo se ganan las guerras. Y el autor de Hebreos está advirtiendo precisamente esta tendencia al agotamiento que puede ocurrir en la vida cristiana. Hay como algo que se nos confunde en la mente en algunas ocasiones. Dios no se ve tan grande, tan fiel, tan firme como uno debe verlo. Las circunstancias se ven abrumadoras, asfixiantes a veces. Ojalá orar por tener la misma actitud de Habacuc, que en un momento dado, en un momento de literalmente abrume y asfixia, Habacuc dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos. Eso es una crisis total, eso es hambruna por definición. Falta todo. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Sí. Esta visión de la vida del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una visión transformadora de la vida.
Cuando Pablo le hace referencia a Timoteo de que ya él está a punto de morir, esta es una frase que fue como el lema de toda la conferencia de Pelea la buena batalla. Pablo le escribe en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Yo casi me voy, Timoteo. El tiempo de mi partida ha llegado, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero hay una expresión de alivio. Llegué firme, con mi fe intacta. Y luego él escribe, ya me está esperando reservada la corona de justicia, la cual el juez justo me entregará. Y agrega, me entregará y a todos aquellos que aman su venida. Esa es la tercera consideración. Nosotros tenemos que saber que esto es una carrera de largo alcance. Tenemos que perseverar en las verdades que nos han sostenido, nos sostuvieron en el pasado y nos van a sostener en lo adelante. Pero tenemos que seguir creciendo, cultivándonos, como ya decíamos, para que nuestra fe no caiga en esa típica condición de desgaste y de debilitamiento que ya estaba en la vida de los hebreos. Pero hay una cuarta recomendación o consideración que el autor de Hebreos hace a su audiencia y está en el del versículo 2 en adelante, y es la reconfortante victoria de nuestro Señor Jesús. Él dice que todo esto, viendo la nube de testigos, despojándonos del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, corramos con paciencia. ¿Para dónde vamos, Pablo? Autor, que no sabemos si es Pablo o otro autor, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que va a mantener nuestro norte, como decimos? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ese es el resultado de una vida enfocada en Jesús, con estas consideraciones, que no nos vamos a cansar ni nos vamos a desanimar en nuestro corazón. Ese es el broche de oro para que nosotros recobremos el ímpetu y el estímulo de correr nuestra carrera cristiana con todo el esmero posible. Puestos los ojos en Jesús. Obviamente no se trata simplemente de una mirada, es una expresión que significa pon tu confianza, descansa en Él. Y Él primero entonces se ocupa de decirnos, bueno, descansa, pon tus ojos en Jesús, primero por lo que Él es y por cómo Él logró lo que Él logró. ¿Y dónde yo veo eso? Bueno, fíjense que Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es Cristo. En este contexto, eso es Cristo, eso es Jesús, autor y consumador de la fe. Él es el líder, lo que se implica esa palabra autor, Él es el líder de la carrera de la fe, el pionero, el mejor de todos. Pero no solamente Él es el autor en ese sentido, de que Él es el pionero de esta carrera de fe y el mejor de todos, sino que fue gracias a su sacrificio que nosotros tenemos entonces la posibilidad de siquiera correr la carrera. Él fue quien abrió el camino, que hizo posible que esto fuera así. Y lo hizo por su sacrificio. El mismo libro de Hebreos en su capítulo 10, versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Es gracias a su trabajo, a su labor, a su obra, que nosotros podemos entonces correr la carrera de fe. Y por fe somos salvos. Pero no solamente Él es el autor, sino que dice el texto que Él es el consumador o perfeccionador de la fe. Él es el perfecto ejemplo de la fe. Él vivió la fe que nosotros estamos supuestos a manifestar, una confianza absoluta en su Padre. En todos los aspectos de su vida, Cristo fue fiel, obediente. Y no pensemos, hermanos, que para Cristo fue sencillo vivir la vida.
Para Cristo no fue sencillo. La Biblia no dice que para Jesús fue sencillo vivir la vida. Su experiencia humana fue real. Y durante su estadía aquí, Él tuvo que depender del Espíritu Santo, como tú y yo estamos supuestos a depender del Espíritu Santo. Él no usó sus poderes para su beneficio personal. Él usaba su poder para beneficio de otros, o el poder del Espíritu para beneficio de otros. Nos dice el libro de Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él tuvo sus luchas como nosotros las tenemos. Su experiencia humana fue más real de lo que nosotros a veces suponemos. Nosotros vemos las luchas de Jesús y leemos que Él puede empatizar con nosotros y decimos, sí, claro, porque Él fue Dios. Pero la Biblia no alega que Él fue Dios y por eso venció, sino que Él fue obediente. Y hay algunos textos que yo quiero compartir con ustedes que conmovieron mi corazón porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, dice. Miren lo que dice Lucas 9:51. Lucas 9:51. En un momento dado, Jesús está concluyendo su ministerio en una región y se dispone a ir a Jerusalén. Y dice el texto, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea, ya venía el final, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Todos nosotros sabemos lo que eso implica, ir a Jerusalén, ¿verdad? Implica su cruz, su muerte, su sacrificio por nosotros. Este texto brevemente nos dice cuál fue la postura de Jesús en el momento que Él dijo, bueno, Jerusalén, afirmó su rostro y con determinación siguió. En dominicano, y no lo digo para que se sienta jocosa, pero esto es vamos arriba. En español diríamos vamos, y un colombiano diría hágale. En el momento que Cristo consideró el sacrificio, su frase personal fue vamos arriba, por ti y por mí, por su salvación, por su redención, para que ellos puedan participar conmigo. Y no solamente eso, un poco más adelante en el mismo libro de Lucas dice, Él está hablando de su agonía futura y Él dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cristo está luchando interiormente con estas emociones de angustia y de pesar. Sabemos que en el huerto de Getsemaní fue quizás el clímax de su angustia. Y en Mateo 26 se nos dice que Él les dice a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y nos dice el pasaje que Él salió 3 veces y los encontró durmiendo, y los encontró durmiendo, y los encontró durmiendo. Y les dice, ¿no pueden velar 1 hora conmigo? Y ya aparentemente cuando los discípulos dijeron, ok, ya vamos, pero ya venía la gente. Y Él les dice entonces en el versículo 45, vengan, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es entregado en camino de los pecadores. Perdón, en manos de los pecadores. ¿Cómo Él pudo hacer eso? ¿Cómo Él logró hacer eso? Moverse con tanta determinación hacia su propia muerte. ¿Cómo es que nosotros vamos a lidiar con la muerte al yo con determinación de la misma manera que Jesús lidió con su muerte? El texto de Hebreo lo dice. Dice que Él, quien, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. La cruz implicó 2 cosas: dolor y vergüenza, en su máxima expresión, según este pasaje. Soportó la cruz, la toleró, y no dice en el original, no es cruz, dice la crucifixión, el proceso, todo lo que implicaba la crucifixión, lo soportó, lo aguantó, le dio el frente, no huyó y despreció
la vergüenza. Esta expresión de despreció la vergüenza, obviamente la vergüenza tiene una connotación frente a los hombres. Él fue abochornado, él fue burlado, él fue ridiculizado delante de la población de esa ocasión, de ese momento. Y lo que nos dice el pasaje es que él no le importó la opinión de los hombres. Esta es la voluntad de mi Padre. Paso vergüenza frente a quien tenga que pasar vergüenza. Esto es lo que mi Padre quiere para mí. Esta es la obediencia a Él. Yo le sirvo a Él y no al hombre. Y yo voy y desprecio y minimizo la vergüenza, por así decirlo. Eso fue lo que Cristo hizo. Soportó la cruz y minimizó la vergüenza. ¿Y qué lo motivó entonces? Como ya decía, ¿qué lo motivó? El gozo puesto delante de Él. ¿Qué es eso? ¿Cómo que el gozo puesto delante de Él le hizo soportar la cruz y despreciar la vergüenza? Porque yo quiero aprender a hacer eso, yo quiero saber a qué se refiere. Bueno, hay una luz en Juan 17:24, cuando el Señor Jesús, orando por sus discípulos, le dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los ojos de Jesús estaban en Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y él veía la cruz, pero por encima de la cruz había un gozo futuro, posterior, no terrenal, celestial, no presente, futuro, de lo cual él se colgó, de lo cual él se asió, se sostuvo con ese gozo que venía, producto de la cruz que él sabía que tenía que pasar, pero él vio más allá. Y si nosotros queremos tener una vida fructífera y que terminemos bien, y que nuestra lucha sea hasta el final, tendremos que aprender a tener una mirada más allá de lo que este mundo nos ofrece. Una mirada no terrenal, sino celestial, no actual, sino eterna. Si nosotros ponemos nuestra mirada aquí, vamos a ser frecuentemente, muchas veces, decepcionados. Nos vamos a sentir frustrados, cargados, derrotados, vencidos. Pero si vemos más allá en base a las promesas de nuestro Dios, entonces tendremos otra actitud. Para Cristo, la cruz, no sé si ustedes saben lo que es una marca de agua en una hoja. A veces los abogados usan esta modalidad donde te mandan un contrato y dice que es un borrador. Y le ponen la palabra borrador así, diagonal en toda la página, pero es como, es tenue. Se le llama marca de agua. Tú ves la letra, pero realmente lo que se puede leer, lo que está ahí. Y así veo yo la cruz cuando Cristo, este pasaje dice que Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. La cruz era como una marca de agua en la mente de Jesús, porque Él veía la promesa de gloria y de redención detrás de la cruz, y eso dice que le permitió pasar por la cruz y sostenerse. Y esa es la actitud que nosotros hemos de tener. Sus ojos espirituales estuvieron precisamente donde tuvieron que estar. Entonces, hermanos, en este caminar de fe, Jesús es, como una vez dijo nuestro pastor, el final. Lo máximo. Que cuando Cristo pensó en la cruz, dijo: vamos arriba. Señor, gracias. Si vamos entonces a llegar al final, hermanos, nosotros tendremos que meditar con más frecuencia en los ejemplos que nos han precedido, cobrar de ellos ánimo y entusiasmo, saber que podemos y que es glorioso vivir una vida cristiana, un caminar para Dios, pelear la buena batalla. Pero tendremos que prepararnos, tenemos que invertir en nosotros, tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, identificar los pesos que impiden que nosotros corramos con prontitud, con velocidad la vida cristiana.
y dejar atrás esos pesos. Habrán renuncias, habrán cosas que nos gustan que se quedarán en el camino, pero es que te dificultan el caminar y el correr en el camino de Dios. Tenemos que tener claro entonces la necesidad de perseverar, persistir, aguantar. Y por último, piensa siempre en el sacrificio ya hecho por ti de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él soportó la cruz, despreció la vergüenza. ¿Y por qué? Por tu redención y mi redención. ¿Cómo no correr con todo ímpetu, con toda velocidad, con toda entrega? Que nuestro Señor sea glorificado. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Dios, por estas verdades que no se ponen viejas, siguen siendo útiles para nuestras almas. Señor, sé con este pueblo. Quizás sabemos algunos que estamos experimentando desgaste, cansancio, agotamiento, desánimo en nuestro caminar, en nuestra carrera cristiana. Oh Señor, anímanos, estimúlanos, abre nuestros ojos a tu grandeza, a tu majestad, a tu amor. Permítenos, Señor, aumentar el paso al que caminamos. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, Señor, y a reprendernos nosotros mismos de aquellas cosas, Señor, que son pesos o pecados en nuestros corazones y que sencillamente las hemos albergado por demasiado tiempo. Perdónanos. Oh Señor, queremos ser un pueblo que te glorifique y te honre, que camine de una manera que sea digna del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Que así sea, Dios. Amén.